Padreidi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 27 de mayo. Santa Mariana de Jesús de Paredes y Flores, la Azucena del Ecuador. Mariana de Jesús Paredes y Flores nació en Quito, Ecuador, el 31 de octubre de 1618. Era hija del capitán español Jerónimo de Paredes y Flores y de la noble Mariana Jaramillo. Antes de cumplir los 7 años, se quedó huérfana y pasó a encargarse de su educación una de sus 7 hermanas, Jerónima, esposa del capitán Cosme de Miranda. Pronto empezó a cultivar una intensa piedad y mortificación, y bajo la dirección del padre jesuita Juan Camacho, hizo voto de virginidad perpetua. Sin ingresar en ninguna orden religiosa, se consagró a la oración y a la penitencia en su propia casa hasta límites insospechados. Se propuso cumplir aquel mandato de Jesús: quien desea seguirme, que se niegue a sí mismo. Y desde muy niña empezó a mortificarse en la comida, en el beber y en el dormir. Su afán apostólico y de caridad hacia los demás le llevaron a intentar ejercer de misionera entre los indios maynas y a asistir a los enfermos y desgraciados. El 6 de noviembre de 1639 ingresó en la Tercera Orden de Penitencia de San Francisco de Asís, la que mejor se acomodaba a su espíritu de renuncia. María recibió de Dios el don de consejo, y así sucedía que los consejos que ella daba a las personas les hacían inmenso bien. También solía anunciar hechos que iban a suceder en lo futuro, incluyendo la fecha de su muerte, que según anunció sería un viernes 26. Tenía un don especial para poner paz entre los que peleaban y para lograr que algunas personas dejaran de pecar. Se le llama Azucena de Ecuador, porque en una enfermedad le hicieron una sangría y la muchacha de servicio echó en una matera la sangre que le había sacado a Mariana, y en esa matera nació una azucena. Cuentan historiadores que a la edad de 3 o 4 años ya realizaba penitencias con ramales de espinas. Otros testigos dan cuenta de que tenía marcado en uno de sus brazos el estigma de un clavo que hasta su muerte le provocaba intensos dolores. Murió muy joven, con apenas 26 años. Su tutor espiritual, el padre Hernando de la Cruz, le asistió en los últimos momentos y aseguró haber tenido la dicha de haber presenciado la entrada triunfal de Mariana al cielo. Su fama llegó a ser muy grande y sus funerales congregaron a multitudes. Mariana de Jesús, después de un largo proceso, fue canonizada en Roma el 9 de julio de 1950 por el Papa Pío XII. Fue la primera santa con la que contó el Ecuador. Su festividad corresponde con el día 26 de mayo, día de su muerte. La santa quiteña forma parte de todo ese grupo de místicas hispanas que seguían el ejemplo de Santa Teresa de Jesús. Su vida, como sus proezas, se inscriben dentro de los más típicos cánones barrocos y más exactamente dentro de los moldes ignacianos. Desde joven cultivó una intensa piedad y practicó ejercicios mortificatorios. Se consagró por entero a la oración y a la penitencia, con actitud mística y momentos de éxtasis. Según el proceso de beatificación, fue autora de milagros en vida y después de muerta. Pero además de milagros, se le atribuye la capacidad de predecir acontecimientos. Buena parte de la fama y del relieve político de Mariana de Jesús proviene del hecho de atribuírsele haber salvado al país, por su intercesión, de los terremotos y erupciones volcánicas que lo azotaban. Se le atribuye haber pactado con Dios que la entonces audiencia de Quito quedara a salvo de cualquier contingencia natural. Según los historiadores, inmediatamente después cesaron los desastres, pero a cambio de ello, la Virgen quiteña falleció al cabo de 2 meses. En la época republicana y sobre todo a partir del último tercio del siglo XIX, este hecho fue interpretado como un acontecimiento fundador de la República del Ecuador.
Tobar Donoso se refiere a ella como defensora invicta de la patria y como la primera artífice de la nacionalidad ecuatoriana. Siguiendo los viejos patrones bíblicos, el holocausto de la santa se tipificó como un acto reparador de los pecados cometidos por el pueblo. Como dice uno de sus historiadores, ella se creía por sí sola obligada a pagar por la República. De ahí su condición de víctima propiciatoria. Su proeza, al igual que los antiguos pactos del pueblo de Israel, tuvo el efecto de creer en el establecimiento de una alianza entre Dios y el pueblo ecuatoriano. Su figura adquirió un especial relieve en un momento en el que el Ecuador se hallaba atravesando un proceso de reafirmación nacional. Tanto la Iglesia como el movimiento conservador vieron en los hechos de la santa el acontecimiento que en definitiva había permitido la fundación del país. Pero no solo esto, se cree que sus obras son las que revelan la vocación religiosa del Ecuador, para la cual había sido creado. Todos estos méritos le fueron reconocidos por el Congreso de la República en el año de 1949, el mismo que le confirió el título de heroína de la patria. La figura de Mariana de Jesús, sin embargo, también fue utilizada como un modelo de virtudes, tanto en la vertiente privada como en la pública. Representaba la castidad, la obediencia, la caridad, el espíritu de contención, a la vez que era capaz de la acción heroica con repercusiones públicas. Era la mujer sencilla del hogar que vivía la vida cotidiana con su familia y sus criados. Sus ejemplos fueron trasvasados a categorías de pensamiento político. Hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, su historial de sacrificios tenía que ser una praxis imitada a efectos no solo de construir la patria, sino también de combatir una ética individualista, cuyo principal promotor era el liberalismo. Mariana encarnaba así el ideal comunitario, el triunfo de la nación sobre la cultura, que ve en la supremacía del individuo un fin moral en sí mismo. La santa quiteña es tomada como un monumento a la ortodoxia. Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo, en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino.